Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa El Surco, Arando la Revolución. Les saluda José Luis Álvarez Hidalgo con el gusto y afecto de siempre. Y bien, estamos transmitiendo para Radio Numancia y para Sin Línea MX, donde iniciamos transmisiones con el gusto de siempre, agradeciendo esa recepción que nos hacen desde su señal emisora para poder continuar con este trabajo, este ejercicio de reflexión pública en voz alta respecto a la situación política por la que atraviesa nuestro país y bueno, de qué manera se están sucediendo hechos sumamente controvertidos que pues forzosamente tenemos que analizar a la luz del análisis político, de la reflexión crítica, propositiva, en torno a lo que ocurre al interior y al exterior de nuestro partido, del Movimiento de Regeneración Nacional, ya en un proceso electoral que está cada vez más efervesciente y que por supuesto hay asuntos, sucesos que potencian, que le generan más adrenalina y van creando pues, un panorama, si bien muy atractivo desde el análisis político, también tiene una serie de retroécanos que van a incidir necesariamente en el acontecimiento electoral más importante en la historia política reciente del país, como son las elecciones del 6 de junio de 2021. Estamos ya a 5 meses de que esto suceda y como reza el título de nuestro programa el día de hoy, AMLO y el COVID-19, la rapiña de la oposición moralmente derrotada, pues se desata a raíz de que a través de un tuitazo el compañero presidente nos informa que se ha contagiado del COVID-19, la pandemia que ha azotado al mundo entero y que ha generado una contingencia sanitaria verdaderamente sin precedentes en la historia reciente. Digamos, la influenza, pues la tuvimos, recordará usted, en 2009, pero tampoco trascendió demasiado. Sí, por supuesto, conmocionó, reorientó el rumbo de muchas cuestiones, sobre todo en torno a los cuidados de la salud, pero hoy se ha convertido en una pandemia que ha generado otras pandemias, incluso tan peligrosas como la que vivimos en términos estrictamente sanitarios, la pandemia del desempleo, la pandemia que se desata en contra de la clase trabajadora, de las clases sociales más desprotegidas. En fin, en este ambiente efervescente, crítico en el que nos encontramos, pues resulta que lo único que nos faltaba es que el compañero presidente enfermara de coronavirus, se contagiara de COVID-19. Y por supuesto, esto sacudió a la clase política de nuestro país, a nuestro movimiento, a nuestro partido, y sobre todo creó un fenómeno comunicativo pues para el cual no encuentro adjetivos, podríamos llamarle comunicación tóxica, sí, ya que la palabra suele emplearse para acontecimientos donde ya hay una especie no sé, donde se pierde el sendero ético mínimo, sí, donde no hay ya la posibilidad de refugiarse en una comunicación que debería hermanarnos, que debería solidarizarnos cuando alguien es víctima de esta enfermedad y por lo tanto pues habría que abrazar virtualmente a esta persona para que logre sanar. Y sin embargo, las redes sociales han creado, se han vuelto un caldo de cultivo para que esta
comunicación pandémica, esta comunicación enferma, la voy a catalogar de esta manera, sumamente nociva, no en términos estrictamente sanitarios, pero sí mentales, sí éticos y morales. La comunicación que se generó en redes sociales a partir del anuncio que hace el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que ha contraído el virus, pues ¡pum!, es la bomba que explota. Sí, inmediatamente pues hubo y se agradece, por supuesto, muestras de solidaridad muy fraternas. Morena arropó inmediatamente la figura del presidente enviándole mensajes de solidaridad, de cariño, de afecto, de pronta recuperación. Se crea el hashtag Fuerza Presidente, ¿sí? Con el cual pues, se pretende fortalecer, ¿sí? Y no solo es enviarle los deseos obligados de que se recupere muy pronto y vuelva a ocupar la palestra como primera figura, como primer mandatario de la nación. Sigue trabajando, sigue activo, lo sabemos, se nos informa que pues no para, es una persona incansable y con un compromiso pues muy grande para conducir esta nación, y por supuesto que no se va a postrar a menos que fuese muy necesario, sino pues está todavía muy activo. En ese sentido, pues el hashtag Fuerza Presidente cobró una relevancia muy fuerte en las redes, pero también un hashtag, perdón por la pronunciación, que fue perjudicial. Sí, el hashtag no le creo nada, sí, no le creo, o por ahí va, el no te creo o no te creo nada, pues que comienza a verse como manifestación de repudio hacia la figura, hacia la persona del presidente de la República, porque hay que decirlo, no se trata única y exclusivamente de que nuestros adversarios, nuestros contendientes políticos, incluso, ¿por qué no?, enemigos políticos, pues sean enemigos en el escenario político. ¿Estamos de acuerdo? Sí, luego verlos románticamente como, solo somos adversarios y aquí no pasa nada. Pues no, hay también un genuino sentido de enemistad. Sí, pero cuando se trata del valor que le damos a la vida humana y que tendríamos que enaltecerla por encima de cualquier cosa, y que entonces, bueno, eres mi adversario, mi contrincante político, mi enemigo electoral, pero te respeto como ser humano y no te deseo ningún mal, sino por el contrario, pues todas las bienaventuranzas posibles, pero ya desearle mal o que le vaya mal a un adversario político, no en términos políticos, por supuesto, porque sí, claro que deseamos que le vaya mal al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Movimiento Ciudadano, al partido que esté pues en oposición a nuestro proyecto alternativo de nación. Por supuesto que deseamos que les vaya mal en la contienda electoral, que pierdan las elecciones, ¿sí? Y ese deseo es sano políticamente hablando, porque estamos en una contienda, en una competencia donde por supuesto queremos ganar. Y ganar con todas las de la ley, no ganar tramposamente ni fraudulentamente, como sucedió en gobiernos anteriores que se eternizaron en el poder, y la dictadura priista pues duró cerca de 80 años, más de 80 años en el poder, con todo tipo de trampas en el camino. ¿Sí? No queremos eso, no queremos que ganar de esa manera, como lo hizo el Partido Acción Nacional en 2006, en la persona de Felipe Calderón
Hinojosa en un fraude aberrante, ¿sí? Y por lo cual se erigió a este monigote para conducir al país al caos y la destrucción. No, no, no queremos ganar así, queremos ganar como se gana la presidencia de la República, la mayoría en el Congreso, en las históricas elecciones de 2018, donde el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador asume el poder. Esa es la contienda en la que estamos. Entonces podemos desear todos los males a nuestro adversario político, pero en términos estrictamente electorales o político-electorales. Allí sí, pero desear mal a la persona, a la vida que está en riesgo y enviar mensajes de odio, me parece que hemos ya rebasado todos los límites posibles de ética y moral comunicativa. Las redes sociales son el espacio idóneo para el ejercicio de la libertad de expresión, incluso del derecho a la información. Habría que entrecomillar el derecho a la información, porque no significa que puedo o que tengo la garantía de estar bien informado a través de las redes sociales. Tendríamos que focalizar el medio de comunicación, ¿sí? El periódico digital, ¿sí? Si es confiable, honesto, corrobora información, tiene fuentes fidedignas, realiza un ejercicio periodístico ético, cuenta con reporteros de talla, de estatura moral. Vamos, todo eso tiene que satisfacer nuestro derecho a la información. No es me informo donde sea y como sea, porque así me lo permiten las redes sociales y el periodismo digital. No es así de simple el concepto del derecho a la información. Implica cuestiones complejas, incluso, sí, que tienen que ver con la responsabilidad social del medio de comunicación, para empezar, con el prestigio profesional de ese medio, y ese prestigio se lo gana a pulso por su ejercicio periodístico cotidiano, ¿sí? Información verdadera, corroborable, eficaz, confiable, oportuna, trascendente, valiosa. En fin, los calificativos sobran para hablar de un ejercicio periodístico digno. Y ya lo diría el gran periodista polaco Ryszard Kapuczynski, que un buen periodista es una buena persona. Un buen periodista tendría que ser una buena persona. Va aparejado la estatura moral de esa persona con el ejercicio que desempeña, con el oficio que desempeña. Entonces, si bien las benditas redes sociales, como le denomina nuestro presidente de la República, representan el espacio idóneo para la libertad de expresión, para el ejercicio crítico, para, con sus asegúnes, satisfacer, cumplir con el derecho a la información, pues tiene también sus quiebres, ¿no? Sus lados, sus claroscuros. En ese tenor, bueno, no es tanto el que sea un medio de comunicación quien se haya proclamado o erigido como quien está señalando con dedo de fuego al presidente de la República ahora que se ha contagiado del virus. No, ha sido el ciudadano, y eso es lo que más duele. Sí, porque incluso, y hay que reconocerlo, nuestros adversarios políticos o enemigos políticos, yo no le tengo miedo a la palabra enemigo, pues habla de enemistad, punto. Porque siempre se trata de matizar, ¿no? Es que no somos adversarios, es que no somos enemigos, somos adversarios. Sí, pero bueno, ese matiz es bastante dulzón,
y hay a quien sí vemos realmente como enemigo político y entonces tenemos que evitar a toda costa que vuelva a tomar las riendas del poder, ¿no? Tanto como organización política, como partido o como persona. Y ahí tenemos el caso de nuestro paisano Ricardo Anaya, que ha anticipado, ha anunciado que va de nuez para contender por la presidencia de la República en 2024. Sí, incluso por ahí circulaba un meme, ya que los memes también cobran una notoriedad inmensa. Y ahorita regreso al tema de AMLO y el COVID-19. Había un meme donde decía, tenga cuidado de salir a la calle por dos razones muy fuertes. Una, porque se puede contagiar de coronavirus. O dos, porque se puede topar con Ricardo Anaya. Y muchos señalaban que era más grave lo segundo, que era más grave salir a la calle, aquí a las calles de Querétaro, sí, y era mucho más riesgoso toparse con Ricardo Anaya que contagiarse del coronavirus. Siempre el ingenio, y sí, o sea, no hay menoscabo, el ingenio del mexicano para el ejercicio humorístico, el sentido del humor cáustico, negro que tenemos, pues es ancestral y hay que reconocerlo. Pero cuando se trata de la vida humana, el humor habría que ponerlo en entredicho porque el sentido del humor que atenta simbólicamente contra la vida humana tendría que ser motivo de reflexión profunda. Pero termino la idea anterior. El hecho de que nuestros adversarios o enemigos políticos hayan expresado a través de sus cuentas en redes sociales, en Twitter principalmente, hayan expresado o dirigido mensajes de solidaridad, de deseos de pronta recuperación a AMLO, deseos fraternos de que pueda salir de este difícil trance, pues habla bien, ¿no? Habla bien, digo, no los vamos a creer a partir de ahora, ¿no? Ah, ya son nuestros cuates, ¿no? No, pero ellos saben que incluso es políticamente correcto expresarse de esa manera. Y bueno, vimos los twitters del mismísimo Felipe Calderón, de su esposa Margarita Zavala, sí, twitters de Enrique Peña Nieto, por ejemplo. O sea, gente que contra la que hemos luchado históricamente y que en este momento pues hacemos una especie de tregua, ¿sí? Una especie de pacto solidario para todos, solidarizarnos fraternalmente en torno a la figura del presidente de la República y desearle su pronta recuperación, ¿sí? Y que salga lo más pronto posible de este trance en el que se encuentra. Y por ello se agradece ese gesto simbólico, que a lo mejor no es muy sincero en los hechos, ¿no? En la realidad, en la verdad, pero sí es valioso como gesto de cordialidad política. Y venga, bienvenido, bienvenido. Lo difícil está en el otro entorno, en el entorno del ciudadano de a pie, ¿sí? De aquel que tiene una cuenta en una red social, tiene su cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram, la que guste y mande, y en donde ha habido una auténtica batalla campal en estos dos hashtags que lideran, ¿no? Que abanderan causas pues muy diferentes, sí políticamente opuestas, pero también aparece el elemento humano. El hashtag Fuerza Presidente es vamos, estamos con usted, vamos con todo, va a sanar, va a salir bien, ¿sí? Son nuestros mejores deseos
y va para adelante, el proyecto que encabeza López Obrador. Y por el otro lado, el hashtag no te creo nada, ¿sí? Donde pone en duda incluso, y allí la perversidad del asunto, donde se pone en duda el hecho de que haya adquirido la enfermedad, que se haya contagiado. Entonces, bueno, uno dice, ¿por qué? Sí, es una estrategia política, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen estos ciudadanos que ponen en duda que el contagio sea verdadero, genuino? Pues que es una estrategia, y les voy a leer aquí la serie de razones que han publicado, realmente dolosas, esta comunicación enferma, como le llamo yo, esta comunicación pandémica, porque tiene todos los visos de una pandemia. Ya hemos hablado de la infodemia. Se ha acuñado este nuevo término, este nuevo concepto que expresa justamente, ¿sí?, el hecho de cómo circula información falsa a través de la red. ¿Sí? Las fake news o noticias falsas pues se han convertido en una auténtica pandemia informativa en el contexto en el que estamos viviendo hoy en día. De allí que la infodemia sea eso, información falsa que se expresa de manera muy, muy recurrente, muy frecuente, sobre todo en redes sociales. Entonces esa infodemia pues ha sido el pan de todos los días. Pero ahora, además de la infodemia, pues circula este nuevo cáncer comunicacional que se genera en las redes y que es la comunicación malsana, ¿sí? La comunicación perversa de dudar de la palabra del presidente en primer término, no porque esto sea grave, o sea, se puede dudar de la palabra del presidente en otros motivos o circunstancias, pero dudar de que él haya mentido al señalar que está enfermo de coronavirus resulta alarmante en primer término. Sí, en segundo nivel, pues no solo poner en duda su palabra, sino atribuir una especie de complot siniestro. Ya saben, bueno, que muchos criticaban al presidente López Obrador porque él siempre habló de un complot, ¿no? El complot, para decirlo en tabasqueño. Hay un complot en mi contra. Sí, y esta imagen del complot, sí, pues parece que ahora está del otro lado y se lo atribuyen al propio López Obrador, en el sentido de que está armando toda una estrategia política para volverse a posicionar en las preferencias electorales, que vuelva a subir su nivel de popularidad que había estado descendiendo, según estas fuentes, sí, que había ya caído estrepitosamente su nivel de popularidad, lo cual tampoco es cierto. Se falta la verdad, por supuesto. Se ha descendido, pero no drásticamente. Se mantiene en un 60% promedio, a veces más, a veces menos, pero un 60% de aprobación a nivel nacional es bastante alto a 2 años de haber iniciado su gestión presidencial. Entonces voy a citarles algunos datos, ¿sí? Bueno, algunos de estos decires, de estos dichos de aquellos que consideran, porque las redes se inundaron de todo esto. Y perdón, hago otro paréntesis. Los memes circularon de una manera avasalladora, sí con ingenio, sí con ese punzante humor negro del mexicano, pero envuelto en un mensaje de odio. Y es allí donde ya no coincidimos en que el humor todo lo puede, el humor se justifica venga de donde venga,
¿sí? Siempre y cuando haya ingenio, creatividad y nos bote, nos saque una carcajada o por lo menos nos haga esbozar una sonrisa, ¿sí? Pero no es ese el humor, sino y voy a acuñar un concepto que a mí me parece pertinente, el humor de odio. Si hay mensajes de odio, pues también hay un humor de odio, ¿sí? Donde me hago el gracioso con un meme muy ingenioso para desearle mal al presidente, para que no salga airoso de este difícil trance, para decirlo de una vez, para que se muera. Ojalá y se muera. Ese es el trasfondo de esta comunicación perversa, de esta comunicación tóxica que estamos experimentando en la red social. Y nada más basta citarles algunos argumentos verdaderamente escabrosos y sacados de la película más inquietante de intriga y suspenso, o una novela de Agatha Christie, ¿no? Esa novela negra tan famosa. Y aquí está lo primero, lo que circuló muchísimo en las redes, les digo, amparados en el hashtag no te creo nada, era el título AMLO miente, no tiene COVID-19. Y luego viene la sarta de argumentos, de pseudoargumentos que esgrimen estos opositores para justificar que AMLO está mintiendo y que no tiene COVID-19. Permítame. Necesito aclarar un poco mi garganta porque lo que voy a leer está tremendo. Dice, qué casualidad que se enferma cuando, 1. La estrategia contra el COVID en México está calificada como una de las peores a nivel mundial. ¿A decir de quién? ¿Quién ha expresado eso? El libraco ese, el librucho ese que saca la odontóloga, ¿sí? Ni siquiera especialista, epidemióloga, en contra de Hugo López-Gatell. ¿Esa es su fuente? ¿Esa es su referencia acreditada de que la estrategia por parte del gobierno federal para enfrentar el COVID-19 ha sido un fracaso? ¿O quién lo ha dicho? Que tenga elementos de peso, ¿sí? Porque ahí viene la peor guerra sucia que estamos enfrentando en el país, es justamente en contra de la estrategia que ha asumido el gobierno federal para luchar en contra de la pandemia. Y allí, bueno, pues hay una guerra verdaderamente funesta que se ha desatado en contra, pues no solo del compañero presidente AMLO, sino en especial del doctor Hugo López-Gatell, quien es la figura más prominente. Bueno, está el secretario de Salud, por supuesto, Jorge Alcocer, pero el quien ha dado la cara, quien es la imagen mediática del proyecto de lucha en contra de la pandemia, pues ha sido López-Gatell. De allí, pues también su gran popularidad en ese tenor. Pero bueno, primer argumento, ¿por qué ha fracasado la estrategia contra el COVID-19? Está mintiendo y se enferma justo en ese momento. El segundo es el que les citaba, el segundo argumento. Se publica un libro que desmantela las falsedades de López-Gatell. A ver, bueno, siquiera hay que citar el nombre del libro y de la autora para hacerle justicia. Y como ese libro, como si ese libro fuese el Corán, ¿sí? O fuese el libro sagrado, el libro, no sé, algo que vale la pena tomar en cuenta porque está plenamente fundamentado y no, o sea, es un libro verdaderamente pobre, conceptualmente hablando, en términos médicos, ¿sí? Para hablar de
que hay falsedades de López-Gatell, ¿sí? O sea, no puede ser tomado como referencia, no puede ser tomado en serio. Vamos, ni siquiera el libro de esta odontóloga, sí, que publicó en contra de López-Gatell, que tiene un título así, el título también es bastante pobre, digo, ni siquiera ingenio hay para titular un libro, sí, las mentiras de López-Gatell, vamos, ni siquiera lo recuerdo textualmente, algo así se llama. Está el nombre de López-Gatell, eso sí. Después dice, cuando se están acabando las vacunas y no hay fecha para que lleguen más. ¿Se están acabando las vacunas? Sí, digo, no está informado, no están informados estos opositores. Digo, la reciente visita de López-Gatell a Rusia con el presidente, la reciente llamada, perdón, de López Obrador con Vladimir Putin, o Putin, como mejor se escuche, ¿sí? Fue justamente ya para corroborar, para pactar la entrega de millones de vacunas Sputnik, ¿sí? Ya, bueno, si entramos en materia, en debate, bueno, ¿qué vacuna es la más confiable? Si la AstraZeneca, si la Pfizer, si la Sputnik, si la esta, si la otra, si aquella. Bueno, esto es un caos total, ¿no? El tema de la vacuna es otro tema muy sensible, eh, incluso, bueno, controvertido por donde se le vea, no por el hecho de que se pueda uno vacunar o no, sino la confiabilidad de las vacunas en el corto, mediano plazo y sobre todo la guerra, ¿no? Volvemos a una especie de guerra de patentes, una guerra comercial que desde el capitalismo salvaje, pues se ve como con buenos ojos, ¿sí? Decir, no, pues es que está bien, esto es lo que favorece el libre mercado, que podamos tener opciones. Si no es esta vacuna, es esta otra, y de acá me van a llegar más y de las otras más, pero ¿quién es el gran ganón? Pues la industria farmacéutica. La industria farmacéutica de cada nación, que ni siquiera son los gobiernos, bueno, fuera, que los gobiernos de cada país que está produciendo sus vacunas, pues llenaran las arcas públicas con la venta de las vacunas. No, son empresarios privados que han pactado con los gobiernos para llevarse la mayor cantidad de ganancias posibles. Entonces, desde ahí desmantelamos este argumento, que se están acabando las vacunas y no hay fecha para que lleguen más, o sea, otra fake news. El siguiente argumento, o pseudo argumento, cuando la encargada de la Estrategia Nacional de Vacunación renuncia por motivos personales. Bueno, ¿y eso qué? O sea, el hecho de que haya renunciado por motivos personales, pues personales son. Entonces díganos cuál es díganos cuál es la verdadera razón de esto y por qué esto tiene que ser un pretexto para mentir en cuanto el que AMLO haya enfermado de COVID. No veo la relación de una cosa con otra. Cuando arrecian las críticas porque se están vacunando primero los arrastrados de la nación, así le llaman, ¿no? Dolosamente a los servidores de la nación, este enunciado memorable, emblemático que acuñó José María Morelos, ¿sí? Cuando se autoproclamó siervo de la nación. Y de allí, bueno, el gobierno federal lo toma como un emblema, ¿sí? Como un símbolo para que los servidores de la nación pues asuman ese mote en la tarea justamente de realizar un trabajo social importante a nivel nacional para servir a la nación. Son trabajadores que dignamente están representando un proyecto de gobierno federal que encabeza el compañero presidente. Después, cuando la mayoría de los hospitales están saturados y a punto del colapso. Teoría, decirse contagiado le generará simpatías
y cuando se recupere dirá, ya ven, no es tan grave. ¿Sí? Entonces, a ver, hasta están poniendo palabras en su boca, ¿sí? Su teoría, su gran teoría es que el hecho de haberse contagiado le va a generar simpatías, o sea, no tenía ya las suficientes, ¿sí? Digo, y ustedes creen que los opositores van ahora a simpatizar con el presidente de la República por el hecho de que haya admitido haberse contagiado del coronavirus. Pues no, también se cae por sí solo este blandengue argumento de que los hospitales están saturados y a punto del colapso. Bueno, ese es otro asunto, ¿sí? Pero habría que ver hasta dónde es cierto esto, en qué contextos, en qué regiones, en qué lugares, y hasta dónde puede ser argumento para mentir en cuanto al contagio. Siguiente falacia. Cuando se descubre que obviamente él y sus allegados fueron los primeros en vacunarse contra toda falsa calendarización. A ver, esta es la peor de las mentiras. Sí, o sea, aquí sí, por supuesto, se desacredita todo el argumento que han esbozado para tachar de mentiroso al presidente, porque la mentira vil es esta. Cuando se descubrió, y obviamente, incluso enfatiza, cuando se descubre que obviamente él, o sea, AMLO, y sus allegados fueron los primeros en vacunarse contra toda esa falsa calendarización. AMLO no se ha vacunado, por Dios. Entonces, ¿qué? Las vacunas no sirven y se contagió, a pesar de haberse vacunado, o sea, sus propios argumentos se les revierten, se colocan en su contra. No, o sea, no, ni siquiera, por supuesto que no se ha vacunado, porque no tiene el turno todavía. Sí, tiene que esperar primero el personal médico, el que está en la línea de batalla, todo el personal médico que tenga que ver con la pandemia, con el combate a la pandemia, y después inicia el proceso para vacunar a las personas de la tercera edad, que es donde entraría López Obrador, ¿sí? El presidente de la República. Esperar su turno, como si no creyésemos que lo va a hacer, porque así lo hace, digo, viaja por el país como cualquier ciudadano de a pie, en su avión comercial, pagando un boleto de avión comercial, ni siquiera clase turista primera clase. No, va como cualquier hijo de vecino viajando y por eso desdeñó el mamotreto del avión presidencial. ¿Sí? O sea, vamos, él es fiel a sus convicciones y principios y va a esperar su turno para vacunarse. Y su personal, por supuesto que no va a permitir que gente cercana a él, su gabinete, secretarios, subsecretarios, quien guste y mande, se vaya a vacunar antes de tiempo, porque sería estar contradiciendo, ¿sí? El gesto de buena voluntad del propio presidente de esperar su turno para vacunarse. Así que, otra falsedad. Señalan, cuando están a punto de salir los datos del Producto Interno Bruto y el empleo, y para el empleo de 2020. Bueno, suponemos que no van a ser muy gratificantes los datos que se revelen, ¿sí? De la caída del PIB, ¿sí? Y de, bueno, el aumento en el desempleo a nivel nacional, que no es exclusivo de nuestro país, sino del mundo entero. O sea, la crisis económica y laboral que estamos viviendo en todo el orbe no es exclusiva de nuestro país. Y en todas las naciones, en los países más poderosos, en el primer mundo, tienen una crisis económica muy severa y además su Producto Interno Bruto pues va a caer, va a descender, incluso a niveles insospechados. Pero esto tiene una razón de peso. Se cerró la economía de todas estas naciones. Se paralizó la economía de una nación entera como la nuestra.
Y ahí tenemos a la gente que se está ganando la vida dificultosamente, los restaurantes que no les permiten pues, vender, llenar su local, solo un 25%, cerrar a las 8 de la noche, no se recuperan, se necesita, no sé, o sea, romper esa contingencia para que vuelva a florecer la economía y pues las condiciones sanitarias no lo permiten. Entonces estamos atrapados en una especie de círculo vicioso. No se puede abrir la economía mientras no baje la epidemia. Y entonces quienes pagan el pato, pues es la clase trabajadora. Así que esto no tiene que ser ningún argumento de peso para que AMLO mienta. Luego, cuando al parecer, cuando tuvo que recular y tragarse sus palabras ante la total ineptitud para la compra e inoculación de vacunas, están reiterando argumentos. ¿Cuál fue la ineptitud para la compra? Se han comprado en este país más vacunas que en cualquier otro país de Latinoamérica, y no solo en cuanto a la adquisición de vacunas, sino en cuanto a vacunar, al hecho mismo de vacunar personas, pues estamos en el primer lugar en toda Latinoamérica. Finalmente, cuando al parecer saldrá a la luz que no hubo más gasto en compra de vacunas y que están desaparecidos 120,000 millones de pesos. O sea, falacia tras falacia. ¿De dónde saca este dato? ¿Con qué se va a comprobar todo este asunto del supuesto desfalco de 120,000 millones de pesos y que no hubo más gasto en compra de vacunas? Entonces, ¿de dónde salió el dinero? ¿De dónde llegaron? O sea, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? En fin, esta es y creo, y no quiero insistir más en este asunto. Este es el nivel. Este es el nivel de debate que proponen los opositores de a pie, el ciudadano común, ¿sí? Que está en contra del proyecto de gobierno de López Obrador. Pero aquí está lo más grave del asunto. Ni siquiera está en contra de un proyecto que desconoce. Incluso esta masa ciudadana que se expresa en redes sociales en contra del presidente de la República, y que estaba representada, vamos a decirlo así, simbólicamente por Frena, ¿sí? En estos ultraderechistas de Frena que ocuparon el Zócalo durante varios meses con tiendas de campaña vacías, porque pues no había quien apoyara un movimiento tan falso y errático como ellos mismos. Pues este es el nivel de Frena, es el creer que el gobierno federal que encabeza AMLO es comunista, ¿no? No, es los comunistas, hay que acabar con los comunistas y sacarlos del poder a patadas. Por supuesto que ni siquiera es eso. Desconocen qué es el comunismo. O si queremos, digo, no vamos a llegar al máximo escalón, que es el comunismo. Una etapa previa sería el socialismo. Vamos, ni siquiera es un proyecto socialista como tal. Ignoran incluso el significado de la palabra para tachar de comunista o socialista a AMLO y al proyecto del gobierno federal, de la Cuarta Transformación. Como diría alguna periodista por allí, ojalá fuese un proyecto socialista. Sí, ahí, pues estamos apoyando con todo, pero estaríamos de plácemes, porque finalmente, para quienes estamos de este lado y comulgamos con las izquierdas, pues el proyecto de un gobierno socialista, pues ha sido un sueño que siempre hemos acariciado, ¿sí? Pero no lo es, hay que verlo objetivamente, si es posible alguna objetividad al respecto. No se trata de un proyecto socialista. A lo sumo es un proyecto socialdemócrata, de una izquierda moderada, que pacta con el gran capital
para tener estabilidad económica y que bueno, no se fuguen los mercados, se mantenga un nivel de empleo, ¿no? de creación de empleos aceptable. En fin, ya son cosas en las que no vamos a profundizar demasiado porque no hay tiempo para ello, pero esa es la idea, ¿no? No es que estén en contra estos detractores de AMLO, estos cibernautas que se expresan en las redes sociales en contra de AMLO, no es que estén en contra de su proyecto de gobierno, están en contra de él como persona. Y eso es lo grave. El odio que manifiestan no es contra un proyecto de gobierno que incluso desconocen absolutamente. ¿Sí? Ni siquiera han tenido la molestia de informarse sobre el proyecto. Interpretan hechos. La prensa, la prensa opositora también al proyecto, pues suele incidir mucho, sobre todo en la prensa digital, ¿sí? Sobre tener este imaginario colectivo, alimentar el imaginario colectivo de que es un gobierno de tal y cuales características y que ha sido errático. Un gobierno que está fracasando en estos 2 años de gobierno. Ahí es donde han estado insistiendo machaconamente. Entonces, eso crea que estos ciudadanos opositores que se expresan en redes dirijan mensajes de odio contra la persona de Andrés Manuel López Obrador, no contra su proyecto de gobierno que ignoran, desconocen totalmente. He allí la cuestión. Y he allí lo grave del asunto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ha dicho Twitter? Ahora sí, ya recordará usted también el debate que se generó con la red social Twitter en el sentido de que, pues, estaba tratando de censurar cuentas de personas afines al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación, y ahora Twitter señaló que también iba a inhibir aquellos mensajes de odio dirigidos expresamente al presidente de la República. Pues bueno, tratará de medir con la misma vara, pues vamos a ver si es cierto, porque aquello sigue desatado y los mensajes de odio no cesan en las redes. Nos dice María Erato, gracias por sintonizarnos, María Erato. La oposición da mucha lata con lo de las vacunas, inculcando una desconfianza inútil y dañina para todos. Totalmente de acuerdo. Han estigmatizado las tareas que ha desempeñado el gobierno federal para proveernos de vacunas y están satanizando todo este proyecto con tal de menoscabar justamente las decisiones del gobierno federal. Nos dice también María Erato, es muy difícil empatizar entre unos y otros. Pocas personas tienen esa altura moral. Con lo del presidente se declaró la guerra. Mucha gente eliminamos contactos porque su rabia contra el presidente, ¿sí? Su rabia contra el presidente era pura violencia. Tienes toda razón, María. Toda la razón, María Erato. Yo mismo me llevé una profunda decepción con grupos de amigos con los cuales tenía una cuenta grupal en WhatsApp, ¿sí? Un grupo de WhatsApp que realmente difundieron, publicaron atrocidades en ese sentido, sin ningún recato, sin ningún pudor moral al respecto. Entonces dije, no, pues yo no puedo pertenecer a este grupo, ¿sí? O sea, yo tengo que, salirme, ¿sí? Y renunciar, porque no pueden ser mis amigos gente que se expresa de esa manera en contra del presidente y desearle un mal, sea a través de un meme chistosito o no, o de mensajes punzantes de odio como los de los médicos. Usted recuerda aquel par de médicos que, bueno, se expresaban de una manera, hasta le administraban ya, daban la receta de qué medicamentos tenía que tomar AMLO
para que de una vez se fuera, de una vez hasta allí, muriera. O sea, un par de médicos que incluso se publicó en change.com una solicitud para que la firmáramos y le retiraran la licencia a estos deshonestos médicos, una doctora y un doctor, que publicaron en su cuenta personal de Twitter qué medicamentos debía tomar AMLO para que ya se muriera de una vez. A ese nivel de bajeza moral nos encontramos como sociedad, y eso es grave, alarmante. María Erato también nos dice, ¿por qué no somos más objetivos? El presidente tiene sus defectos, pero también muchos aciertos. ¿Por qué no lo reconocen? Exactamente, has dado en el clavo, porque no hay una sola, no hay una que le reconozca a la oposición moralmente derrotada. Sí, todo es señalamientos de que esto fue un desacierto, y lo sabrá, vamos, lo sabrá, o sea, por Dios, nadie es perfecto. Sí, habrá algunos desaciertos. Yo mismo no he comulgado con algunas decisiones del gobierno federal, pero también hay que reconocer la gran cantidad, que es la mayoría, de decisiones, de acciones de gobierno que han sido eficaces, fructíferas, valiosas, y que han transformado este país en otra cosa, en algo mucho más venturoso para todas las mexicanas y mexicanos. Gerardo Fernández Saldaña, cuñado, gracias, como siempre estás ahí al pie del cañón, nos envía saludos. Augusto Sebastián García Ramírez, saludos maestro desde Cuba, va un abrazo muy fuerte, mi queridísimo Augusto, gracias por tus saludos desde la Cuba, desde el país hermano de Cuba. Y que bueno, acabo de recibir en Messenger tus últimos relatos. Realmente eres un escritor de cepa pura. Qué bárbaro. Sigue con esa pluma literaria, ese nivel artístico que te caracteriza en el ejercicio de la palabra, de la literatura, del relato, de la narración. Gracias, Augusto. Y al contrario, felicidades a ti por tu obra literaria. Y Gerardo Fernández Saldaña nos dice, son hipócritas y cínicos en la oposición, argumentos vacíos. Y ahora decir que ya entendieron y que ya no van a robar ni a mentir, no se les cree para nada. ¿O qué tal el cardiólogo que fue expulsado de la Sociedad de Cardiología Europea? Esa falta de ética profesional y humana. Justamente lo que señalábamos, Gerardo, qué bueno que lo apuntas. Allá, bueno, se hizo justicia. Este cardiólogo fue expulsado de la Sociedad de Cardiología Europea. Me falta comprender el por qué. Tienes razón. No sé por qué lo expulsaron. No sé, yo iba a hablar de esos doctorcitos, sí, que tenemos en México, que se expresaron de esa forma tan malsana, sí, en contra del presidente de la República, administrándole, sugiriéndole qué medicamentos tomar para que se muriera de una vez. A eso sí había que expulsarlos y que no vuelvan a ejercer la medicina en toda su vida, porque faltaron al juramento de Hipócrates, y eso es todo menos ética, sino al contrario, una bajeza moral sin precedentes. Entonces, sí, no sé por qué expulsaron al cardiólogo. ¿Sí? Por ese tweet, claro, por el tweet que hizo. Entonces, bueno, pues ahí está. O sea, si se puede, ¿por qué no? Se tendría que tener una reglamentación muy estricta para que gente que se dedica a la que tendría que ser la más noble de todas las profesiones, y la es en esencia, que es la medicina, pues sea una persona ética, a prueba de todo, o sea, con una estatura moral, sí, bueno, pues de lo que demanda ser el que va a defender la vida humana, el que va a sanar, el que va a curar de la enfermedad, sí, el que va a salvar vidas.
allí sí necesitamos personas, bueno, en todos los ámbitos, y en todas las profesiones necesitamos personas éticas, pero en la profesión de médico, de médica, muchísimo más, muchísimo más. Así que pues gracias por sus comentarios, por comunicarse. Esto va a continuar. Sí, lastimosamente vemos que los mensajes de odio no cesan en las redes sociales. A la menor oportunidad, lo que decía nuestra radioescucha María Cerato, pues a la menor oportunidad ya subieron otro meme, ya subieron otra expresión maliciosa, supuestamente humorística. Sí, porque todo lo envuelven en el humor. ¿Sí? Todo lo vuelven en el humor. Entonces, sobre pretexto de ser humorísticos, ataco, ¿no? Trato de incidir en los demás. Y hay, de verdad, quienes no se tientan el corazón y ya ni siquiera en el ropaje del humor ocultan su odio hacia la persona de Andrés Manuel López Obrador. Y lo digo con todas sus letras. Estas personas que se expresan en las redes sociales con mensajes de odio en contra de la figura del presidente de la República tienen un odio personal hacia él. Un odio personal con el que ojalá se muera, sí, es lo que están expresando en todos estos tweets, en sus cuentas de Facebook, de Instagram, en WhatsApp, que son cuentas ya personalizadas. Pues, híjole, tenemos que, bueno, ya ni siquiera debatir, o sea, yo ni siquiera me tomé la molestia de debatir con aquellos compañeros o pseudoamigos que se expresaron y subían todo lo posible, todo lo que se podía en contra de AMLO ahora que se contagió del COVID-19, pues ni siquiera tratar de contraatacar o de contraargumentar o de debatir con ellos. O sea, ¿qué debate, o sea, qué nivel puede tener un debate tan ocioso como ese? O sea, ¿qué les decimos? ¿O nos ponemos a su mismo nivel? Así, con esa bajeza moral para responder el agravio con otro agravio, el insulto con otro insulto. ¿Esa es la comunicación que queremos para la sociedad del siglo XXI? No sé, esto me llena de mucho resquemor, ¿sí? Saber que hay, ¿sí? Una comunicación tóxica de esa naturaleza, una comunicación enferma, pues sí me parece muy grave. Muy grave y bueno, tengo aquí algunos mensajes ya casi para despedirnos. Frauke Jonas ya me advierte que el tiempo se nos va. Mi hermana Carla Álvarez Hidalgo nos está viendo. Gracias, carnalita, por sintonizarnos. Rafa Ortiz. Rafa, qué bueno que nos sintonizas. Qué gusto saber de ti. Ya no hemos coincidido por estas contingencias sanitarias, pero ojalá muy pronto podamos volver a vernos. Nos dice Rafa Ortiz, como siempre, los comentarios son atinados y se tornan muy interesantes conforme se desarrolla el programa. Felicidades, profesor Álvarez Hidalgo José Luis. Gracias, Rafa. Gracias a ti por tus comentarios. Enhorabuena. Pues sí, esto va a continuar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sé, la verdad no tengo la fórmula. Les digo, no vale la pena iniciar un debate en Facebook, en Instagram, en Twitter, sobre todo en Twitter, sí, para contrarrestar los agravios y la bajeza moral de quienes expresan mensajes de odio en contra de la persona del presidente, no de la investidura presidencial, de la persona del presidente, porque eso es algo personal y eso es lo grave, un odio personal hacia Andrés Manuel López Obrador, y eso, híjole, no lo podemos tolerar, no lo puedo concebir. Por eso fortalecer el hashtag Fuerza Presidente. Sí, fortalecer, seguirlo enviando, distribuyendo en todos los espacios, es el único argumento donde podemos
darle fuerza a la investidura presidencial, pero sobre todo el Fuerza Presidentes para que salga adelante, se recupere pronto su salud, nuevamente vuelva a asumir su investidura, lo sigue haciendo, sigue trabajando con todo el rigor posible, mientras su salud se lo permita, pero que vuelva a la escena pública, que vuelva a tomar las riendas de las conferencias mañaneras. Por cierto, Olga Sánchez Cordero lo está haciendo muy bien en representación del compañero AMLO, y bueno, ella estará al frente de estas emblemáticas conferencias mañaneras, mientras esté resguardado presidente López Obrador para sanar ya totalmente, al 100%. Bien, no nos queda más que despedirnos, agradecerles su atención, el habernos escuchado del otro lado de la pantalla de cristal. Sí, yo agradezco a Frauke Jonas, a Jesús Carrión, a Radio Numancia, a Sin Línea MX. Escúchenos nuevamente, escúchenos en Sin Línea, viernes a las 10 de la noche. Este viernes, que es 29, se me olvidó el día, este viernes 29 a las 8 de la noche, a las 10, perdón, ya le cambié el horario, a las 10 de la noche, viernes 29, en Sin Línea MX. Gracias por darnos cabida en este gran espacio informativo como lo es Sin Línea MX. Me despido, soy José Luis Álvarez Hidalgo, les invito a escucharnos también el próximo jueves en Radio Numancia a las 8 de la noche y todos los viernes a las 10 de la noche en Sin Línea MX. Así que hasta la próxima en su programa El Surco, Arando la Revolución.